donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Los que nos visitan por primera vez, los que han estado asistiendo, también los que nos ven a través de la transmisión, también sean muy bienvenidos. Grande es el amor de Dios que nos mostró en la cruz. Grande es su amor y vamos a orarle a Dios, pedimos que nos ayude, que nos bendiga con su palabra. Señor, estamos agradecidos por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Es grande, Señor. No lo podemos, Señor, imaginar todo lo que hiciste por nosotros, Señor. Es grande tu amor, Señor. Señor, hoy te pedimos la dirección de tu Espíritu. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, trae libertad. Tu verdad es la que liberta al cautivo, Señor. A través de la libertad, a través de tu palabra pueden conocerte a ti, Señor. Hoy danos esa luz que se necesita. Ayúdanos a todos, Señor. Danos la gracia. Ayúdame con tu Espíritu a poder transmitir tu palabra, Señor. Que seas tú hablando, que seas tú con cada pasaje, Señor, mostrándonos lo que tú anhelas para todos los que estamos aquí, Señor. Por favor, dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Realmente sean bienvenidos. Damos gracias a Dios por tiempos para poder adorar a Dios, para poder bendecirle. Y hoy quisiera que viéramos la segunda parte de una enseñanza que comenzamos a ver el miércoles. Estamos viendo un ciclo de enseñanzas que se llama Santificado sea tu nombre, para conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios que servimos? ¿Quién es el Dios que servimos? Y el tema del día de hoy, veremos, su nombre es Perdón, parte 2. Su nombre es Perdón, parte 2. Muchas personas tienen una idea de Dios con un garrote en su mano, esperando hasta que te equivoques para volver. Y ese concepto de un Dios así es aterrador para una persona. De decir, me equivoqué y entonces voy a esperar el azote. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es la esencia de Dios? Iremos viendo que hay muchas personas que simplemente no se acercan a Dios por el hecho de saber de que, bueno, le voy a fallar a Dios, mejor no lo hago, mejor no lo intento, porque le voy a fallar, mejor me quedo así. Otras personas pecan y lo que hacen es alejarse de Dios. Se van diciendo, no, es que yo ya no tengo esperanza, yo lo que hice es imperdonable, y se van, se alejan. Ellos mismos tienen un concepto de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Iremos viendo quién es Dios, cómo es Él, cómo es su carácter, cómo es su esencia, para que tú, al entenderlo, amado, puedas en verdad valorar lo que Cristo ha hecho por ti. Puedes valorar el perdón de Dios.
de sentirte perdonado, de entender que estás perdonado y tener la libertad. Hay cristianos que no se entregan totalmente a servir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque se sienten mal, porque algo está mal en sus vidas y entonces no se entregan totalmente. Viven ahí con la depresión espiritual, de que no, yo estoy mal con Dios. Hermano, ¿puedes servir? No, hermano, después voy a arreglar unas cosas con Dios. Y se las pasan así. Y no entran a la plenitud del perdón de Dios. O sea, hablan del perdón, pero no la experimentan. ¿Qué es experimentar el perdón de Dios y vivir en ella todos los días? Experimentar de que Dios te ha perdonado y eres libre. Eres libre para servir, para amar. Eres libre para entregarte. Vamos a mirar los pasajes que vimos el miércoles, Miqueas capítulo 7, versículo 18. Su nombre es perdón. Su nombre es perdón. Dice que Dios, como tú que perdona la maldad, ¿y qué hace Dios? Y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué cosa? En misericordia. El deleite de Dios es tener misericordia. ¿Qué más dice? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar. ¿Qué cosa? Todos nuestros pecados. Está diciendo quién es Dios, la esencia, el carácter de Dios. ¿Qué va a hacer con nuestros pecados? Lo va a sepultar. Y dice, y lo va a echar en lo profundo del mar. Diciéndole, yo ya me olvidé. Yo ya me olvidé de tus pecados. Han borrado tus pecados. Ya no hay nada que te condene. Las actas que estaban en tu contra se han borrado. Ya no hay nada. ¿Sí? Vamos a ver otro pasaje, Nehemías capítulo 9, versículo 17. Nehemías capítulo 9, versículo 17. El tema se llama, su nombre es perdón. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Va a aparecer en la pantalla. Vamos a ver varios pasajes. Si no eres hábil en encontrarlo, quizá te puedes perder la enseñanza por estar buscándolo. Apúntalo, va a aparecer en la pantalla. Dice Nehemías 9, 17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, ¿qué dice? Que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonas. ¿Quién es nuestro Dios? Pero tú eres Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo se le conoce a Dios? Que perdonas. ¿Puedes poner la versión NMI, por favor? Hablamos a los que vienen por primera vez. Comparamos las traducciones de la Biblia. No es, pero mira, están hablando de otro. No, es la Biblia en la traducción de la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron jefe para que los hiciera volver a la esclavitud. Pero tú eres Dios, ¿cómo? Perdonador, misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Por eso no nos abandonamos. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo se da a conocer Dios? ¿Como un Dios? Perdonador. Es que creo que Dios no me va a perdonar. ¿Y qué dice ahí? ¿A quién le creemos? ¿A los hombres? ¿O a la palabra de Dios? Él dice que es perdonado. ¿Qué más? Vamos a ver Éxodo 34, 5, por favor. Pasajes que nos muestran quién es Dios, el carácter de Dios, cómo es Él. Éxodo 34, 5 dice: y Jehová descendió a la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Y qué más? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Pero qué dice?
que Él perdona la iniquidad. Él perdona la iniquidad. ¿Qué más? La rebelión. ¿Qué más? Y el pecado. Él perdona. Es la esencia de muchos dicen, es que creo que Dios, a ver si me perdona. No, es que Él es perdón. Su nombre es perdón, su esencia es perdón. O sea, no, mucha gente de la religión tiene un Dios equivocado, un Dios erróneo, que los llevan allá, no, pues pecaste, bueno, te vas a ir 10 años y a ver si Dios te perdona. No, Dios es un Dios que perdona. Que perdona. Perdona el pecado. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre quiere sentirse, ¿sí? Quiere experimentar ciertas cosas. Pero acá dice que con claridad que Dios perdona. El Salmo 130, por favor. Salmo 130, versículo 1, dice lo siguiente: Jehová similares a los pecados. ¿Quién, oh Señor, podrá? Sí, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, perdón. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. ¿Qué es lo que experimentaba David? Un momento difícil, un momento en el cual había pecado. Y cuando peca la persona, ¿cómo se siente? Hasta abajo. Y se sentía así. Muchas personas se sienten así y de allí no salen. Se quedan allí en este Dios. Pero, ¿por qué no buscas? Es que, hermano, es un pecado y no sé. Siento que estoy, no encuentro a Dios. Quiero sentir a Dios, pero no lo siento. Y el versículo 4 ahora sí, versículo 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? ¿Sí? ¿Quién podrá mantenerse? Si Dios mirara los pecados, ¿quién podrá decir, no, Señor, mira, yo soy una excelente persona, yo vivo en una familia muy buena, nosotros nunca hemos cometido pecados, Señor, aquí estamos delante de ti? Cuando ve al hombre mantenerse en pie, vas a decir, no, nunca en nuestra vida pecamos. Entendemos lo que dice la Biblia, no hay justo ni uno. Eso es verdad. Pero en Cristo Jesús tenemos libertad de nuestros pecados. Pero no es una excusa para decir, no, Señor, pues que vivimos en nuestros pecados. Sí, pero tenemos libertad, tenemos perdón. ¿En quién? En Cristo Jesús. Versículo 4. Pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para que seas reverenciado. Yo entendía una cosa, Señor, pequé. Es cierto que pequé, Señor. Pero ¿qué dice? Pero en ti hay perdón. ¿A quién veía David? A Dios. Bien, Dios dice, en ti hay perdón para que seas temido. O sea, la versión, el versículo 4, la versión NBI dice, pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. O sea, si Dios te perdona, muchas veces dicen, es que Dios me perdona y regresan otra vez a sus pecados. Esto no es ser perdonado. Porque debe venir un temor y el temor te aparta. ¿Temes a Dios? Dice, es que temo a Dios, pero sigues en tu pecado, tú no temes a Dios. No temes a Dios. Es que tengo temor de Dios, hermano, pero sigues en unión libre, sigues en adulterio, sigues en mentiras. O sea, no tienes temor de Dios. No lo has entendido. Solo quieres el perdón de Dios, pero no quieres temerle a Dios. Decir, cierto, es verdad. Este conocimiento de tu perdón me lleva a valorarte a ti. Y entonces me aparto de mis pecados. ¿Sí? Me aparto de mis pecados para que tú seas temido. David decía en pocas palabras, Señor, estaba a punto de darme por vencido. Todo el pasaje, cuando era su oportunidad de leer el pasaje, verás que David estaba en un momento difícil y estaba a punto de darse por vencido. Y cuando se le revela que en él hay perdón, él vuelve a recobrar otra vez, ¿sí?, su posición espiritual, si lo puedes llamar así, en estado de perdón, en ese perdón de Dios, donde el hombre, amado, el hombre es transformado por Dios. Es transformado por Dios. El entender, el descubrir que Dios perdona es la única manera de salir de la profundidad de la angustia, de la depresión, del alma producida por la culpa y la condenación.
Muchos permanecen condenados y no quieren, no logran salir, no ven básicamente no ven la luz al final del camino. Están metidos, están sumidos en su pecado y no pueden salir, no puedo, y se quedaron con el no puedo. Pero déjame decirte que es vital para nosotros, para ti, para mí, para todos los que nos escuchan, el que entendamos que cuando Dios perdona, la culpa y la condenación es quitada. Hay muchas personas que no experimentan la paz de Dios porque viven condenados, viven ahí y dicen, no, es que yo estoy mal con Dios, estoy mal con Dios, estoy mal con Dios, estoy mal con Dios. Y así se la pasan días y no experimentan lo que es el gozo y la satisfacción de ser perdonado, de vivir en esa experiencia diaria, sin tener que estar condenado. Ay, es que Señor, pequé, y te llevas un mes así, un mes allá pensando, es que Dios no me ha perdonado, es que yo estoy mal, es que yo siento, y estás allá sumido en tu depresión espiritual por no creerle a Dios, que Dios perdona. Mira lo que dice Gálatas 4:15, por favor. Gálatas 4:15. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción? ¿Qué dice? Que experimentabas. O sea, ¿dónde está? Le está preguntando Pablo a los Gálatas, ¿dónde está la satisfacción que tenías? El gozo de decir, Dios me ha perdonado. ¿Dónde está? Dice, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabas? Porque dice, porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado de tus propios ojos para dármelos. O sea, había testimonio de que ellos habían experimentado el perdón de Dios. Pero aquí dice, ¿dónde está? Lo perdieron. Se volvieron a la ley. Se volvieron otra vez a los mandamientos. Decir, ¿cómo es que yo tengo que hacer? Es que yo debo hacer esto. Y el contexto de Gálatas es que habían llegado a tener tantas cosas que se esclavizaron nuevamente. Y que si se circuncidan, que se tienen que obedecer esto, que se tienen que obedecer lo otro. Y empezaron a hacerlo y se olvidaron del perdón de Dios. Y dijeron, no, es que yo necesito hacer algo para que Dios esté bien conmigo. Y cuando empezaron a caer en las obras y dejar de mirar a Cristo, esa satisfacción se perdió. Ya no lo estaban experimentando. O sea, hermanos, hay cristianos, cuando tú te conviertes, los que se han convertido, ¿sabes? El gozo de estar convertido, de verdad disfrutas a Dios, quieres hacerlo. Pero ¿qué ocurre? Pasa el tiempo y ya no experimentas esa satisfacción. ¿Qué pasó? Algo pasó. Tus condenaciones, vives condenado, vives pensando en cosas y ya no estás experimentando a diario. Hay un malestar en ti. Hay algo que no te deja tranquilo, ¿sí o no? Estás allí, vienes a una reunión, escuchas la verdad, pero hay algo que no te sientes bien, porque algo hay. ¿Qué hiciste? Algo está que no está bien. En la versión NBI, por favor, dice, pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Les pregunto, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Cuando nos convertimos, ¿qué viene a nosotros? Un gozo muy grande. De hecho, la palabra entusiasmo habla de una persona que demuestra cierta alegría fuera de lo común. Si una alegría fuera de lo común, una persona salva, no, tiene un gozo grande, no porque ganó la lotería, no porque tiene un carro, no porque tiene una buena casa, no. ¿Dónde viene su alegría? De Cristo. Es perdonado. ¿Ves cómo está? Dispuesto a amar, viene a una reunión gozoso, a servir. Le dice, ¿puedes ayudar aquí? Pues, con todo gusto. ¿No lo ves allá? Achicopalado, ahí arrinconado, como un ratoncito en la esquina. Ahí. Es que, hermano, puede ser que... Ay, hermano, es que... Bueno, no, cuando experimentas el gozo, cuando experimentas el perdón, Dios trae una alegría fuera de lo común. Fuera de lo común. ¿Sí? Es decir, podemos estar contentos, ¿sí? Todos los días. Todos los días puedes estar contento. No quiere decir que siempre es horrendo, pero estás gozoso. ¿Sí? Entonces, cuando Dios perdona, tiene un gozo tremendo. ¿Sí? El Salmo 32, por favor, versículo 1. Salmo 32, versículo 1.
Dice Salmo 32:1 en la Reina Valera 1960, por favor. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y qué más? Cubierto su pecado. ¿Qué es la palabra bienaventurado? ¿Cuál es? Si entendemos lo que decimos, es dichoso, es gozoso, es feliz, 1000 veces feliz. Pero ¿en qué momento lo perdiste? ¿Qué momento perdiste el gozo? ¿Sí te das cuenta? Dios, que sí amo a Dios, pero ya no estás experimentando, estás con cara larga, estás así como robotizado para hacer las cosas. No estás lleno. No entiendes lo que dice que dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Por qué? Porque está libre. No hay nada que lo condene. No se sienta allá aplastado por la culpa. Es libre. No hay nada que le esté diciendo, pero tú no estás bien. No estás bien. Tú estás mal. Todo ese gozo que después de una reunión sales en la puerta. Estás mal, tú estás mal. Y bueno, sí es cierto, estoy mal. Y ahí te vas a tu casa todo aplastado. ¿Dónde está el gozo verdadero? El perdón. Tienes que experimentarlo todos los días, no solamente en una reunión como esta. ¿En dónde más se experimenta? ¿En la casa? ¿Sí o no? ¿En el trabajo? ¿Dónde más? ¿En la escuela? ¿Dónde más? ¿En la calle? ¿Te ves una persona sonriendo? ¿Qué ocurre contigo? Si la persona sonríe, ¿qué pasa contigo? Sonríes. Imagínate, hay personas, amados, que viven en una depresión, viven sumidos en sus pecados, en sus culpas. Y un cristiano sonriente, amable, ¿qué le transmite? A un Cristo vivo. A un Cristo vivo. Esa persona puede ser, me senté al lado de la persona del camión y tiene tanta paz que dices, ¿qué tienes tú? ¿Qué es lo que tú tienes? Te veo tan tranquilo, te veo tan tranquila. Pero no, hay personas que no experimentan eso. Simplemente están, es que yo conozco de Dios, conozco el perdón, pero no están experimentando el perdón de Dios. Hay jóvenes que dicen, no, es que yo quiero hacer más cosas para Dios, pero no experimentan el perdón de Dios, la satisfacción de ser perdonados por Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. Que la gente vive condenándose, vive con tantas cosas que al final viven aplastados, como si Dios no existiera, como si Dios no fuera real. O sea, hermanos, tú puedes ver a un hermano en un problema y de verdad, en una enfermedad, pues es una cosa. Su entusiasmo por Cristo, su amor por Cristo es grande. No se haya quejado, ay hermano, me dio una enfermedad, me dijeron que es incurable, me voy a morir. Pues gloria a Dios, se va por un cristiano, Señor, para mí el vivir es Cristo. ¿Y por qué estás allá triste por tu enfermedad? ¿Dios no existe? ¿Dios no es real? ¿Sí te das cuenta? La gente dice, no, aquí Dios sirve a tal persona que no vamos a ir. No tiene paz, está intranquilo, está ansioso, no ha experimentado el perdón. El perdón trae una satisfacción a tu alma, decir, Señor, estoy perdonado, no hay nada que me esté estorbando en mi comunión. ¿Va a orar, hermano? Ora con confianza. ¿Vale la palabra? Con confianza. No está diciendo, Señor, ¿qué voy a hacer para...? ¿Te agradó, Señor? Está confiando en que en verdad tiene paz con Dios y no tiene miedo al juicio. ¿Sabes por qué no tiene miedo al juicio? Porque ha sido perdonado. ¿Quién tiene miedo al juicio? El que no ha sido perdonado. El que no ha sido perdonado tiene miedo al juicio. Pero el que ha sido perdonado, dice la Escritura que tenemos confianza en Él. Ese día tenemos confianza en Él, que Él va a salir a nuestro rescate. No hay nada en el libro de Dios que te culpe, porque han sido borrados tus pecados. Todos tus pecados han sido borrados. Todos. Y cuando llegues con Cristo, cuando llegues sería el juicio, ¿de qué te van a acusar? De nada.
Por eso que la persona tiene paz. Hermanos, en estos tiempos en los cuales vivimos, los tiempos peligrosos que habla la Escritura, son tiempos en los cuales muchas personas son inundadas con una serie de dardos de pensamientos. Hay cristianos que no logran sobreponerse a todo esto y empiezan a bajar la guardia y de repente luego se van al mundo. ¿Por qué? Están experimentando acusaciones, condenaciones del diablo que vienen a su mente y a su corazón. Pero vimos que Dios es perdonador y se nos olvida, se nubla. Cuando viene una culpa, decir, tú estás mal, sí, cierto, estoy mal, y ahí se queda. Pero aquel que ha sido perdonado tiene una libertad en Dios. Tiene una libertad en Dios. Mira lo que dice el Salmo 38, por favor. Cuando las personas viven en condenación, viven allí pensando de que Dios no nos ama, no está dispuesto a hacer algo por ellos. Mira, dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Versículo 2. Porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. ¿A causa de qué? ¿Por qué no hay paz? Porque hay pecado. ¿Tienes una persona intranquila? Es una persona que algo está cometiendo. Pero puede decir, Dios, que ya me revisé, no tengo nada. Entonces está condenado por algo que no tiene un fundamento. Como una persona que decía, hermano, me siento mal, estoy mal con Dios. ¿Pero qué hiciste? ¿Pecaste? No. ¿Y qué pecado? ¿Algún pecado habrás cometido? ¿Ya te revisaste? Sí, no encuentro ningún pecado. Entonces, ¿qué pecado has cometido? No lo sé, pero yo siento que estoy mal con Dios. Entonces, espérate. Todo pecado tiene un nombre. Y lo que quita la paz es el pecado. ¿Qué es lo que estaba experimentando? Un dardo del enemigo, unos pensamientos que llegaban de tú estás mal. ¿Y quién le creyó más al enemigo? Que creerle a Dios. ¿Qué más dice? Versículo 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. ¿Sobre dónde? Su mente, su cabeza. Como carga pesada se ha agravado sobre mí. Es una persona que ha pecado y no puede dormir, se da vuelta en la cama, se levanta, está intranquilo. ¿Qué más? Hieren y supuran mis llagas. ¿A causa de qué? Es locura. O sea, en su mente estaba entendiendo, eso es mi locura, lo que yo hice, lo que cometí. ¿Qué más? Estoy encorvado. ¿Cómo está? Estoy humillado en gran manera. ¿Ando cómo? ¿Te das cuenta que una persona que está condenada, cómo vive? Triste, enlutado. Todo lo hace, tan arriba. Todo anda triste, encorvado. ¿Y dónde está la satisfacción de ser perdonado por Dios? ¿Dónde está la satisfacción? Anda encorvado, anda enlutado, anda triste. ¿Y por qué? ¿Dios murió? ¿Ya no existe Dios? No, está vivo. ¿Pero cuál es el problema? Los pensamientos, las condenaciones, las falsas condenaciones que a veces llegan a la mente de las personas. Y viven pensando que están mal con él. Estoy mal con él. No, yo estoy mal. ¿Y por qué? Yo no sé. ¿Pero quién está mal? No sé, hermano, porque yo estoy mal. Ya le pedí para Dios, sí. Y veremos qué es lo que pasa. Cuando una persona ha experimentado en verdad el perdón de Dios, una persona que tiene libertad, En nuestros días, amados, hay un problema. No es que no se predique del perdón, no es que no se predique del amor, no es que no se predique de la gracia. Muchas religiones están bombardeando el perdón, el amor, la misericordia. Después en internet, de todo eso hablan. Pero ¿sabes qué? Hay un problema. No se puede experimentar perdón si no hay arrepentimiento. No se puede experimentar. Y la predicación del Evangelio, ¿sí?, no está completo en los lugares
¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Las personas solo dicen, quiero que Dios me libre del infierno, pero no se quieren arrepentir, no quieren dejar su pecado. No quieren dejar su pecado. Tú lo puedes ver en las iglesias, cómo las personas predican, pero no hay una transformación. Esas personas las puedes ver después siendo las mismas, pecando, en verdad siendo a veces peores, malos testimonios, siendo hipócritas. ¿Por qué? Porque no entienden que el perdón, ¿sí?, lo antecede el arrepentimiento. Si tú te arrepientes, entiendes el perdón. Cuando tú quieres nada más perdón, no lo vas a comprender. Por eso las personas, muchos no experimentan verdaderamente la satisfacción del perdón de Dios, porque solamente buscan el perdón y no buscan arrepentirse de sus pecados. Si tú buscaras arrepentirte y entiendes lo que Dios quiere para ti, cuando le confieses tu pecado, dices, Señor, he mentido, soy mentiroso, soy chismoso. Entonces vas a comprender que Dios es perdonador. Pero mientras tú quieres el perdón, nunca vas a poder experimentar verdaderamente el poder de Dios. Y en eso las iglesias nominales, las iglesias que se llaman cristianas, muchos de ellos ya no se están predicando el evangelio como debe ser. Se ha aligerado, se ha menguado, ¿sí?, se ha mezclado el evangelio. ¿Cuánto de palabra? 15 minutos para que no se fastidien las personas. Nos damos palabra viva, palabra que penetre, palabra que nos confronte, palabra que nos lleva de estás mal delante de Dios. No estás bien. No estás bien. Para que te digan, no, pues que queremos que nos hable de prosperidad. Hay un montón de lugares de prosperidad. Está pague por sufrir. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Te habla de un montón de cosas. Dios te quiere rico. La gente va porque le encanta, pero no hay un cambio verdadero en sus vidas. ¿Por qué? Porque solamente quieren el perdón. Pero cuando se predica la palabra de verdad, cuando el evangelio es predicado en su pureza, produce cambios, produce obediencia, produce santidad, produce fidelidad a Dios, produce temor de Dios en nuestras vidas. No te queda nada más así. Produce todo eso. Entonces, es importante que lo entiendas. Que el perdón, ¿sí?, sin arrepentimiento, no es perdón. Muchas personas dicen, no, es que, hermano, yo soy perdonado. ¿De verdad Dios está perdonado? ¿Ya no practicas el pecado? No, sí, hermano. Pues estoy en mi proceso. Calculo que en unos 10 años más o menos voy a dejar la mentira, porque, hermano, de 50 mentiras te digo, ya voy bajándole. Hace 6 meses eran 50, ahora, hermano, son 45. Ya llevo 6 meses, mira, calculo que en 10 años, ya sé que hay de los demás. Los demás pecados. O sea, no experimentan, siempre van a vivir condenados. Siempre. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que no hay paz para el impío. No hay paz para el impío. Nunca vas a experimentar la plenitud de vida verdadera que está en Cristo Jesús. Muchos hasta se echan para atrás. ¿Por qué? Porque nunca han comprendido el perdón de Dios, porque nunca se han arrepentido. Siempre lo ves allá. Le estoy echando ganas. Pues, hermano, ¿qué estás empujando? Porque ya tienes tiempo. O sea, amigo, tienes tiempo congregándote y no te has salvado. Personas que llegan. Es que yo estoy bien con Dios. Y saben que dentro de su ser no están bien, porque hay pecado. La cuestión es que las personas no dejan que Dios haga una obra en sus corazones. En nuestro ser, todos los que estamos aquí, aun si tienes 11, 12, 13 años, hay una vocecita interior. Que cuando haces algo que está mal, ¿qué ocurre? No hay nadie que te esté a tu alrededor y estás mal. ¿O no? ¿Cierto o no cierto? Dios
diseñó la conciencia para dos cosas. Primero, para condenar el pecado. Para condenar el pecado. Y cuando haces algo que va en contra de la ley de Dios, inmediatamente te muestra lo que realmente es la justicia de Dios, lo vil del pecado, y te deja ver que fallaste, desobedeciste la ley de Dios. ¿Y cómo lo quitas de tu mente? ¿Cómo quitas eso de tu mente? Está allá, está allá, está allá. Hay personas que no permiten que el Espíritu Santo termine esa obra en sus corazones. Hay personas que entienden que están mal, pero eso es una cosa, yo voy a hacer a mi manera. Yo aprendí de tal iglesia que así se hace. Y lo que hacen es endurecerse, cauterizan su mente, cauterizan su conciencia, y ya no les va a condenar. Lo que en un momento de una reunión como esa salen pensando que están mal, al ratito ya no está. ¿Por qué? Porque endurecen su conciencia, cauterizan su conciencia con pensamiento. Yo lo voy a lograr, no sé. El hermano siempre habla de pecado, no, yo estoy bien. ¿Sabes? Te va a condenar. Los que son cristianos y quizás has pasado por esto, sabes que es como un roto martillo que está taladreando tu mente y no te deja tranquilo. Estás mal, pecaste. La segunda cosa que hace la conciencia, que Dios le ha delegado la función, es condenar al que peca. Lo que hiciste está mal, pero tú estás mal. Tú estás mal. Pecaste, tú estás mal. Y entonces empieza la lucha. Ahí los ves ahí, yendo para aquí, yendo para allá. Pecaste, estás yendo en tu moto, está allá. Pecaste, estás en tu casa, eres un pecador. Estás en la calle, eres un pecador. Y está allá. La conciencia. Cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de que Dios viene a librar a la persona, todas esas condenaciones se van. Entonces, no, es que, hermano, yo no lo creo porque a mí no me ha pasado, pues no has experimentado el poder perdonador de Dios que te limpia de todo pecado, de toda culpa, de toda condenación. Y esto es algo en las cuales Dios quiere llevarte. Quizá estás experimentando esto. Lo que vimos en el Salmo 38. ¿Cómo andaba David? Enlutado a causa de que su conciencia, ¿qué estaba haciendo su conciencia? Y lo entristecía, y entonces no podía tener la paz ni el gozo de Dios. Eso, hermanos, muchos atraviesan las cosas, ¿sí? Muchos experimentan todo esto, pero muchos se quedan allá. Hermanos, el propósito de Dios es que conozcas que Dios es un Dios perdonador. No tienes por qué estar viviendo así. Si tú eres cristiano, no tienes por qué vivir en esa condenación. No tienes por qué estar cargando lo que no debes de cargar. No tienes por qué estar llevando lo que no debes de llevar. Hay uno que lo llevó. Es Cristo Jesús. Tú debes ser libre, pero no lo has experimentado. ¿Sabes? El nombre de Dios se reveló en el Antiguo Testamento a través de la institución de sacrificio de animales, ¿sí? Para perdón de pecados. En Levítico 16, vamos a leer Levítico 16. Cuando alguien entiende de que Dios es perdonador, ¿sí? No tenemos que remontar. ¿Cómo es que una persona es libre? ¿Cómo es que la persona experimenta la libertad? ¿Cómo es que la persona puede vivir en esa libertad? Lo que vamos a ver es una sombra de lo que realmente Cristo hizo. ¿Qué dice? Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Dije, cuando se acerquen delante de mí, de Jehová, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Versículo 2.
Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo me apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá de cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. ¿Qué está diciendo? Cuando tú entres, cuando entra Aarón, tenía que hacer una expiación por él. Tenía que ofrecer un sacrificio por él. Pero dice que también para expiar al pueblo debía de haber, ¿sí?, 2 animales, 2 machos cabríos. Uno era para sacrificar dentro del tabernáculo y el otro tenía una función. Versículo 6, por favor. Y traerá a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo. O sea, Aarón va a expiar por su pecado y hará reconciliación por sí y por su casa. Versículo 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 8. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel el desierto. Una era para el holocausto. Entre los 2 van a elegir a uno. Este es para el sacrificio y este es para, ¿sí?, Azazel, o sea, para llevarlo en el desierto. ¿Puedes poner la versión NBI, por favor, del versículo 8? Entonces Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y el otro para soltarlo. ¿En dónde? Desierto. ¿Sí? Es la palabra, la traducción de Azazel, desierto, llevarlo al desierto. Uno va a ser para sacrificio y otro para el desierto. ¿Sí? Entonces, cuando Aarón hacía el sacrificio por él, después tomaba uno de los animales y hacía sacrificio. ¿Sí? Había sacrificio por el pueblo. De los 2 machos cabríos, uno. Entonces, ¿qué ocurre cuando con el otro macho cabrío? Versículo 20. Vamos hasta el versículo 20. Cuando Aarón haya terminado de purificar el santuario, la tienda de reunión, el altar, presentará el macho cabrío vivo. Versículo 21. Y le impondrán las manos sobre la cabeza. ¿Y qué va a hacer? Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de quienes, de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado ¿a dónde? Al desierto. ¿Sí? Al desierto por medio de un hombre designado para esto. ¿Qué va a hacer Aarón? Uno era para sacrificio y el otro acercaban al otro macho cabrío y le ponían las manos sobre él, cargándole los pecados de todos los israelitas, para que tú lo puedas ir entendiendo. El pueblo estaba reunido viendo esto. Estaba el pueblo durante un año, ¿sí? Durante un año, quizá hacían cola para expiar sus pecados. Mentirosos, chismosos, murmuradores, todo tipo de pecados. Y ese día de la expiación, donde va a hacerse el sacrificio para expiar al pueblo, entonces se tomaba el macho cabrío, se ponía las manos y empezaba a decir a Aarón, te lo voy a, para que me puedas entender, deposito sobre este animal toda la desobediencia, la soberbia, los chismes, la fornicación, el adulterio de este pueblo. Y lo ponían, todos los pecados que se han cometido durante todo el año, se confesaban públicamente. Los chismosos, los mentirosos, los rebeldes, allí lo ponían sobre él. Y entonces, después de confesar los pecados, el hombre designado, había una persona que era designada para llevar al animal fuera del campamento. Y entonces imaginemos todo el pueblo juntado, reunido,
y de repente este hombre termina de hablar y dice, llévalo. Imagínate la escena. Imagínate lo que Dios tenía preparado. Mientras empezaba a avanzar, las tribus empezaron a hacer un pasillo para que pasara. Y se iba el animalito. Y le empezaban a llevar. Piensa en lo que pudo haber pasado en la mente de todos ellos. Ahí va mi pecado. Ahí va mi pecado. Ahí se va. Y literalmente lo empezaban a llevar y se perdía de su vista. Y ese animal lo llevaban lejos, donde jamás pudiese regresar al campamento para recordar los pecados del pueblo. ¿Sí te das cuenta? Mientras el hombre designado llevaba el animal, y dicen, ahí va mi mentira. Se lo está llevando, se lo lleva y desapareció. ¿Sabes? Las personas de alguna manera experimentaban, ¿sí?, tranquilidad. Se llevaron su pecado. Ya no hay. Depositaron sobre el animal todo y lo mandaban fuera. ¿No te recuerda eso algo? ¿Quién cargó tu pecado y tu maldad? Isaías 53:6. ¿Quién cargó tu pecado? ¿Quién llevó tus pecados? ¿Quién los borró? ¿Quién se olvidó de tus pecados cuando tú se los confesaste y Él te perdonó? Todos andábamos perdidos. La otra versión de la 1960. Todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Qué hizo Dios? Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Dios con Cristo? Depositó tu pecado, tu maldad, tu adulterio. Mataste a alguien, ahí lo puso. Lastimaste a alguien, ahí lo puso sobre Él. En esa cruz depositó todo. Tus pecados, mis pecados, los pecados de toda la humanidad fueron depositados en Cristo. Y cuando Él moría, si Él muere, dijo, consumado es. Todo ha sido perdonado, todo ha sido borrado. ¿Sí te das cuenta? Ah, no, pero es que yo me acuerdo que, Señor, en el pasado hice pecado y está ya en el presente dándote guerra, dándote batalla en tu mente. ¿Te perdonó Dios tus pecados o no te los perdona? Pero ¿por qué vives todavía condenado por lo que hiciste en el pasado? He tratado con personas que se niegan a experimentar el perdón de Dios porque hicieron algo en el pasado que para ellos es tremendo. Y no quieren. Hay cristianos que viven condenados por cosas, por pecados del pasado. Y esto, hermano, ¿cómo roba la paz? ¿Cómo roba el gozo de las personas que experimentan todo esto? No tiene paz. Si tú estás experimentando todo esto, ¿quién es el que puede llevar todos tus pecados? Tú puedes ser libre. Tú puedes ser libre. ¿Qué tenía que hacer Aarón? Tenía que confesar su pecado y depositarlos en Él. Si tú has pecado, tú puedes depositar tu pecado en Cristo y Él te perdona. Él llevó todos tus pecados, ¿sí? Por eso lo que dice en Miqueas, capítulo 7, versículo 19, ¿qué va a pasar con tus pecados? Si Él lo cargó, si Él lo llevó, ¿qué va a pasar con tus pecados? Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Qué va a pasar con nuestros pecados? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Se fue. ¿Alguien ha ido a la playa o al mar y se le ha ido algo? Que de repente se va. Se pierde. Hay gente que cruza el ferry y de repente, en un movimiento, le salta algo. Dalo por perdido. ¿O no? Ya no lo puedes saber. ¿Qué fue lo que lo hundió? El peso. Lo hundió y nunca más lo vuelve a hacer. Cristo hace lo mismo con nuestros pecados. Él borra todos tus pecados y no se acuerda de ellos. Y tú dirás, no, hermano, pero yo sí me acuerdo, porque el hombre tiene memoria. Solo los locos no pueden recordar las cosas que hicieron. Solo los locos no pueden recordarlas porque se le borró la mente. Pero una persona, un humano, puede recordar las cosas que hizo. Y no por eso, ay, Dios no me perdonó porque no se ha borrado de mi mente. No, has sido perdonado. Ya ha sido perdonado tu pecado. Ya no tienes que cargar con esa culpa. Ya no tienes que cargar con todo eso. Dios ya te perdonó. ¿Puede quedar la cicatriz si te cortas? Sí, ¿verdad? Y dices, oye, me acuerdo, pero ya no te duele, ¿sí o no? Cuando Cristo nos perdona, viene a nuestra mente, me perdonas, Señor. Ya no está la condenación, eres libre. Eres libre. Pero muchos no experimentan todo eso. Y tú dirás, hermano, pero ¿cómo es que sé que Dios quiere perdonarme? El llamado al arrepentimiento es la prueba de que hay perdón en su nombre. Cuando Dios te llama al arrepentimiento es que Dios quiere perdonarte. Es que Dios quiere perdonarte. No es que quisiera, no, Él quiere perdonarte. ¿Por qué? Porque está implícito cuando Él te llama al arrepentimiento. Está implícito que Él quiere perdonarte. Él quiere perdonar tu pecado. El arrepentimiento es la prueba de que Dios perdona los pecados. Por eso es que el Evangelio tiene que ver con el arrepentimiento y la fe en Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí lo dice la Biblia? Entonces, ¿por qué el arrepentimiento nos lleva a entender que Dios es perdonador? Que Él perdona. No es que quizás te perdone, no. Él perdona. Pero sabes, muchas personas nunca reciben o nunca logran entender el perdón, nunca experimentan. Y muchos no logran sentir el perdón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren, ¿sí?, que ocurra algo, ¿sí? O ellos consideran su pecado muy grave, muy grave, que Dios no lo puede perdonar. Acuérdate de Caín, acuérdate de Acán, pero acuérdate de Judas. Si Dios te llama al arrepentimiento, es que Dios quiere perdonar tus pecados. Si vamos a Mateo 27, capítulo 27, versículo 3, vemos el caso de Judas. Si Judas se arrepintió, entonces ¿por qué no experimentó el perdón? Vamos a entenderlo, porque muchos van a decir, es que yo ya le pedí perdón a Dios, ya me arrepentí, pero ¿por qué no experimentan esa paz? Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió ¿cómo? Hubo un nuevo arrepentimiento. Estamos hablando de que si Dios te trae el arrepentimiento, que quiere perdonarte. Pero ¿qué ocurre? Que era cuando devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Reconoció su pecado, sí o no? Lo reconoció aún. ¿Pero qué más? Mas ellos dijeron, no nos importa a nosotros, allá tú. ¿Y qué pasó? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue. ¿Y qué hizo? ¿Sí se fue arrepentido? ¿Qué fue lo que le faltó?
lo podría perdonar. ¿Sabes cuál era su problema? Él consideró su pecado como que este pecado que yo cometí, entregué al Hijo de Dios, no tiene perdón. Aunque ya digo que se arrepintió. Hay personas que viven atrapadas en ese tipo de cuestiones. No le creen a Dios. ¿Por qué? Porque consideran que lo que han hecho no tiene perdón. Consideran que lo que han hecho no tiene perdón. Hay personas que guardan pecados en sus corazones. Nadie lo sabe. Y simplemente no ves que avancen, porque hay pecado que está guardado en secreto en su corazón. Nadie lo sabe. Y eso los lleva a no convertirse, a no creer que Dios puede perdonar. ¿Por qué? Porque ellos consideran que su pecado es muy grave. Te pongo un ejemplo porque me entiendes. Yo soy un testimonio de una persona. Cuando era joven, unos 15 años aproximadamente, su papá tenía un vehículo y entonces él quería que su papá le diera el carro. Dice, no, es que tú no sabes conducir. Le dice, no, es que yo sí sé. Y entonces le da el vehículo y entonces ve que sí sabe. Entonces su papá, después de varios meses, lo lleva a la gasolinera. Era un muchacho de 15 años y le dice, mira, a este vehículo, ¿sí? Aquí en esta estación se despacha gasolina y se despacha magna y se despacha diésel. Este vehículo únicamente le vas a poner magna. No le vayas a poner, dice, porque vas a echar a perder el vehículo. Es un muchacho emocionado, están explicando, imagina. Y entonces pasaron los meses y él se olvidó. Estaba trabajando con su papá en la carpintería y entonces su papá le dijo, ¿por qué no arrancas el carro en lo que yo salgo? Y el muchacho, bueno, pues sale, arranca el carro y su papá se retrasa y dice, quiero darle una sorpresa a mi papá. La gasolinera está cerca y va. Y entonces, cuando va a la gasolinera, se le olvidó qué tipo, ¿sí? Si era magna o era diésel. Pero él quería impresionar a su papá. Y entonces, el muchacho dijo, bueno, dice, póngale dice, y a ti no te hagas. Lo enciende y empieza a cascabelear, a tirar por todos lados humo. Y entonces lo que hace es irse, está cerca de donde él trabajaba, estaba cerca de la gasolinera y regresa y se estaciona y apaga el vehículo. ¿Sí? Y entonces, cuando sale su papá, pues no ve humo, no ve nada, le dice, hijo, enciende el carro. Y entonces, dice, papá, fíjate que, ¿por qué no manejas tú? Pues sí, maneja tu papá. Entonces dice, bueno, está bien, pasa su papá. El muchacho se pasa del otro lado y el papá en sí le pone la marcha y empieza a echar sonidos aquí por allá. Ese vehículo se echó a perder, pero él no dijo nada. Su papá no sabía porque lo vio estacionado. ¿Qué va a saber que le echaron un diésel? Lo llevó al taller su papá. Le tuvieron que limpiar todo, lavar todo. Y su papá sabía que el único que manejaba ese vehículo era su hijo. Pero el hijo no decía nada. Llegó la hora de la comida, reparten la comida, el pollo, por ejemplo, reparten piezas de pollo y le dan una alita. Le dijo, seguramente, empezó su conciencia a acusar, seguramente me da una alita y a todos les dio una, porque sabe que yo eché por el carro y me lo está cobrando. Su conciencia. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Y entonces el papá en esa comida le dice, el carro se echó a perder. Y me dejaron que el doctor dice, le echaron dice, que decía,
no soportando más lo que había hecho. Su papá se fue esa noche a descansar y él va y... Papá, tengo que decirte, sí, tu hijo. Yo le eché diésel al vehículo. Se echa a llorar. Dice, hijo, yo sabía que tú lo hiciste. Pero estoy esperando que tú vengas y me lo digas. Me lo confieses. ¿Cuántos no viven así? ¿Cuántos no están guardando cosas que Dios ya sabe que tú hiciste? Te niegas a confesarle tus pecados. Te niegas a ir a Él. ¿Qué es lo que hace la gente? Se aleja de Dios. Él ya sabe. Él ya mandó a arreglar el vehículo, para que me entiendas. ¿Por qué cargas con esa culpa? ¿Por qué cargas con eso que no te da paz, que no te da tranquilidad? Que si Dios te llama al arrepentimiento es que Él te quiere perdonar todos tus pecados, todos tus pecados, todos tus pecados. Ya no ocultes más cosas. Háblale a Él, háblale a Cristo. Él es el que perdona los pecados. Él llevó tus pecados. Que cuando la persona habla, ¿sabes? Es libertado de la carga y de la condenación del pecado que ha cargado por muchos años. Hay mujeres que han cargado, ¿sí?, culpas por haber abortado y nadie sabe lo que han hecho, nadie sabe lo que hicieron. Era joven y nadie supo. Lo vienen cargando y cargando y cargando y cargando. Ve a Cristo. ¿Por qué no vas a Cristo? Y cuando dices, Dios, lo viste, perdóname. Él es perdonador. Él es el Dios que perdona. Pero muchos persisten alejados de Dios, aún sabiendo que Él es perdonador. Se alejan, piensan que Dios tiene una macana, un garrote para golpearte. Muchos viven así, Señor, ¿qué? Ya no soy digno, ya no soy digno. ¿Y qué hacen? Se alejan de Dios, dejan de orar, dejan de leer, hasta se autodisciplinan. No, Señor, ya, ¿por qué voy? No me voy a congregar. Y ahí están, condenados. ¿Qué es lo que estaba ausente en el arrepentimiento de Judas? Creer que Dios podía perdonar sus pecados. ¿Tú crees que Dios no puede perdonar tus pecados? ¿Tú crees que Dios no puede perdonar lo que has hecho? Dios puede perdonar tus pecados, tus maldades. Él no quería que hubiese perdón para él. Pero déjame decirte una cosa: Dios puede perdonar al peor de los pecadores. Dios puede perdonar al peor de los pecadores. Mira lo que dice la Escritura, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Estaba hablando, te enseñé, para que no enseñasen diferente doctrina. El perdón de Dios no es algo que puedas comprar. Pero veamos, versículo 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales vino Cristo a salvar a quién? A los pecadores, a ti. Mira lo que dice el versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. O sea, no creía que Dios podía hacer eso.
Pero en el versículo 15 dice que fue recibido, ¿sí? Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales, no dijo, no, yo no soy pecador, no, él reconoció, pero él puede perdonar. Él vino a salvar a los pecadores y yo soy el primero, dijo. No dijo, no, yo no. Él reconoció, entendió, Señor, tú puedes perdonar a los peores pecadores. Es que el problema del hombre es que no quiere reconocer que Dios puede perdonarle, puede cambiarte. No le crees a Dios. Pero mira lo que dice 1 Corintios 6:9, por favor. Que Dios puede perdonar cualquier pecado que hayas cometido. Él está dispuesto a perdonarte. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué dice? ¿Te das cuenta que todo ese tipo de pecados dice, por esto y esto no van a entrar? Pero dice, ya ves, hermano, ahí está. Yo no puedo heredar el reino de Dios. Siguiente, por favor. ¿Y estos qué dice? Erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido, ¿qué cosa? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Tú crees que todos los cristianos son blancas palomitas antes de creer, antes de convertirse? No es así. Y dice, estos eran algunos. Hay gente que dice, pero lo que yo cometí no tiene perdón. No tiene perdón. No tiene perdón. ¿Y te acuerdas este pasaje? ¿Puede Dios perdonar cualquier pecado? ¿Sí o no? ¿Y qué pecado no puede perdonar Dios? Mateo 12:31. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a quienes. Lee bien esto, no lo dijo cualquier persona, lo dijo Cristo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Y separa, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Te das cuenta? Tú dirás, no, hermano, es que creo que ya blasfemia contra el Espíritu. Es difícil que una persona cometa ese tipo de pecado. Pero es más posible lo que Dios te perdone. Todo pecado. La gente, las personas, los que se congregan, ¿por qué no se han salvado? Jóvenes, ¿por qué no te has salvado? ¿Por qué estás viniendo y nada más te sientas y te vas? Porque no crees que Él puede perdonarte. Si le preguntas a un joven, ¿quieres ir al infierno? ¿Qué quieres que te va a decir? O a ti que no te has convertido, ¿quieres ir al infierno? No quiero ir al infierno. ¿Pero por qué no te arrepientes? Porque no creen que Dios puede perdonarnos. Así de sencillo. Así de sencillo. Es más, dice que yo he cometido tantos pecados que creo que Dios no alcanza a perdonarlos. Isaías 55:7, por favor. Isaías 55:7. ¿Qué dice Isaías 55:7? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro. ¿Y qué dice? ¿El cual será? ¿Cómo es el perdón de Dios entonces? Amplio. ¿No entrará tu pecado? Lo que pasa es que no quieres. Te gusta tu pecado. Te gusta revolcarte en el lodo. Te gusta revolcarte en la miseria de este mundo. Te gusta el pecado. Porque sabes que Dios es perdonador. Que incluso le dicen, pero hermano, yo que no me convierta, yo no voy a ser como todos los hermanos, yo voy a hacer las cosas bien. ¿Y por qué no te conviertes? ¿Por qué no te conviertes? Es fácil. Con el dedo señalado, con esto, es tan re mal. Tienes tu varita de medir. Acuérdate de Cristo. Con la vara con que mides, te has medido.
O sea, tú no te has convertido, tienes tu varita, así te van a medir. El chismoso tiene su vara para medir. Y de repente, escucha que todos están hablando mal de él. Y él le está midiendo también. Su varita, nada tienen también. Ahí está. Tu oído está abierto para escuchar todas las conversaciones. No sé cómo le hacen. No sé cómo le hacen. Sus oídos están abiertos para escuchar todo. Pero a veces hay este ruido y lo escuchan. Porque su vara de medir está tan afinada que a todos les pone una medida. Pero lo que no sabe es que a él también le han puesto una medida. Y por eso dicen, a mí Dios no me va a perdonar. Yo no creo que Dios me perdone a mí. ¿Y por qué crees que Dios no te puede perdonar? Porque tú lo dices. ¿A quién le creemos? ¿A ti o a la palabra de Dios? Por eso no se convierte. Por eso no se arrepiente. Porque no le creen a Dios y a su palabra. ¿Cuánto tiempo tardó el de la cruz para ser perdonado? ¿Cuánto tiempo? Acuérdate de mí para no ser tu reino. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Hoy estarás conmigo o dónde? ¿Sí te das cuenta? ¿Y quién era él? Bueno, yo era un asesino. Me tocó la amargura que traía a matar a las personas. Y le fue perdonado. ¿Pero qué tuvo que hacer? Señor, espérame tantito. Voy a hacer misericordia. Permítanse, baja de la cruz. ¿Hizo misericordia? Señor, espérate. Voy a testificar a la gente. ¿Hizo algo? ¿Qué tuvo que hacer? Creer que Él puede perdonar. Creer que Dios tiene el poder para perdonar. Y es amplio en perdonar. Es amplio en perdonarte. Escúchalo bien. Antes de que salgas el día de hoy, es amplio en perdonarte. Que si tú no quieres ir, no es porque Dios no quiera perdonarte, es porque tú decides apartarte de Él o alejarte de Él. Pero Él te quiere perdonar. Hoy puedes salir perdonado de este lugar. Porque su Espíritu está en medio de nosotros. Dicen las Escrituras en Corintios que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Tú lo crees? Amados hermanos, y esto es para la iglesia, para los que son cristianos. Si Dios puede perdonar a los pecadores todos sus pecados, por más graves que hayan sido, ¿tú crees que no ofrecerá perdón Dios a sus hijos? ¿Tú crees que tú eres la excepción? ¿Tú crees que para ti no hay perdón? ¿Sabes una cosa? Amado hermano, Dios ha provisto, sí, del perdón para ti. La primera gota de la sangre de Cristo que cayó abrió la fuente del perdón. Hay personas que son cristianas, que a veces viven en esa condenación. Dios puso todo para que tú te puedas reconciliar con Él, para que no te alejes de Él. Quita la idea de que Dios, ¿sí? Habla cristiano, de que Dios está dispuesto a destruirte. Solo hay dos tipos de personas y de seres a las cuales Dios no perdona. Judas, perdón, 2 de Pedro 2:4, por favor. 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó, ¿a quiénes? A los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a pasiones de oscuridad para ser reservados. ¿Para cuándo? ¿A ellos los perdonó Dios? No, a ellos Dios no los perdonó. A ellos Dios no les da la oportunidad. Grábatelo bien. A esos ángeles que se rebelaron en el cielo, Dios no los perdonó. Grábatelo bien. Al segundo tipo de persona que Dios no perdona
son aquellos que murieron de sus pecados. Después de muerto, ya no hay expiación por tu pecado. Moriste en tu pecado, te pierdes eternamente. ¿Y para quién hay esperanza? Para los que viven. Para ti que vives. Para ti hay esperanza. Amado hermano, para ti hay esperanza. Para ti. Para ti hay esperanza. ¿Por qué? Porque es cierto. Muchos dicen, es que, hermano, dice la Biblia, de que los que la simiente de Dios no pecan. Es cierto. Porque hay una simiente nueva. Y no vas hasta regresar a practicar tus pecados, es lo que se refiere. No está diciendo de que jamás vuelvas a pecar. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Si fuera así el caso, ¿por qué entonces se dejó escrito esto? Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. ¿Y qué ocurre? Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. ¿Qué ha de hacer un cristiano cuando peca? Sumirse en la tristeza, andar entristecido semanas. Ve a Cristo inmediatamente. Confiesa tus pecados. Arrepiéntete y confiesa. Un cristiano no vive practicando el pecado. Y a veces, ¿cómo se ensaña Satanás? ¿Cómo se ensañan las personas? Ay, así dices que eres cristiano. Así te dices que eres cristiano. Tú no eres cristiano. Porque lo dice él. ¿Sabes una cosa? Hay personas que acusan incluso a hermanos nuevos que están empezando a conocer a Dios y los acusan. El esposo o la esposa. Entonces, ya te volviste de enojar. ¿Y cómo les talarean? No le tiran piedras, rocas encima de ellos. No sirve para cristiano. Pero dice la Escritura, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ve, hermano. Que la gente habla, que la gente te dice que tú eres cristiano. Créele a Dios. Créele a Dios. Él es que perdona. Créele, hermano, a Dios. Los hermanos que son nuevos convertidos, entiéndelo bien. Hay perdón. Hay perdón. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mira lo que dice el versículo, capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué pasa? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué pasa con nuestros pecados? Limpia de todos los pecados. ¿Los limpia o no los limpia, hermanos? ¿Cómo terminas después de confesar tus pecados? ¿Limpio o sucio? Limpio. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Le debemos creer a Dios. Él no miente. Si tú pecaste, no te hundas, no pases días, inmediatamente ve, confiésanos. Hablábamos el miércoles, cierto, a veces hay consecuencias del pecado, es cierto, pero ya eres perdonado, ya eres perdonada. Van a venir las consecuencias, tendrás que enfrentarlos. Pecaste y tienen consecuencias, eso es verdad, pero ya eres perdonado, ya eres limpio. Si tienes cuidado. Hay personas que condenan y se autocondenan. No, ya pequé, ya mejor, ya, ¿para qué voy a la congregación? Si ya pequé y hice mal. ¿Por qué te alejas de Dios? ¿Qué te hizo Dios? No, yo me voy a la iglesia porque ahí no condenan a nadie. Ahí te vas, ve, aléjate. ¿Sabes una cosa? Y vivirás así, con ese vacío, lo vas a arrastrar el resto de tus días en condenación. Dios es perdonador. Dios es perdonador. Amado hermano, si has caído en pecado, corre a Cristo. Corre a Cristo. Por eso se llama gracia. Porque si lo mereciéramos, ¿quién lo merecería, hermanos? Nadie. Pero es gracia. Pero dice la Escritura, 2:1, por favor.
se escribió para que no pequemos. No por eso, entonces vamos a pecar y entonces, no, para que no pequemos, para que no pequemos. Y si alguno hubiera pecado, o sea, no es que sea lo común. Y si hubiese pecado, corre a Cristo. Corre a Cristo, ve a Cristo. Hay un lugarcito, pídele perdón a Dios. Si estás en el trabajo y pecaste, ve a un lugarcito, pídele perdón a Dios. Y después en la tarde ponte a cuentas con Dios, Señor, ¿por qué caí en pecado? ¿Qué fue lo que me llevó a este pecado, Señor? Y entonces arreglas, pero ya eres perdonado. Y si estás en casa, te sientas, bueno, es profundamente. Eso le dijo una iglesia, por tanto mira de dónde has caído. Y arrepiente. Pero muchos cristianos sienten que deben hacer algo, hermanos. No sé, hermano, se ha metido tanta la religión en la mente de las personas que piensan que el perdón de Dios lo tienen que ganar. O sea, ya nos explicaron que el Evangelio es por gracia, ¿sí? Es Dios que hace la obra en nosotros cuando nos arrepentimos, pero después de arrepentidos creemos que vamos a hacer algo para merecer el perdón de Dios. Y si pecan, ¿quién hace la persona luego que peca? Es que creo que tengo que leer más la Biblia. Y ponme a leer la Biblia. Creo que debo hacer más ayunos, porque caí en esto. Simplemente no le creen que la salvación viene cuando tú se lo confiesas a Él y le crees que Él te puede perdonar. Naamán, en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 10, leemos brevemente, quizá para una enseñanza más profunda, pero vamos a mirar lo que ocurrió con Naamán cuando él tenía lepra y era un hombre valiente, pero era leproso. Y un día llega una muchachita y le dice, mira, ¿por qué no vas al profeta? Mira, hace milagros, ven, te puedes sanar. Y él le cree y se va. Yo pensaba, no, me va a venir a recibir Eliseo con grandes cosas, va a hacer una oración grande y que caiga fuego del cielo y me sane. ¿Y qué pasó? Entonces Eliseo no fue. Envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eso le dijeron. Dice Eliseo que vayas y te sumergas 7 veces en el Jordán. Y ese hombre decía, no, pues en mi tierra hay mejores ríos que este río de lodo. ¿Por qué me voy a meter aquí? No. Yo esperaba que me dijera algo más grande. Muchos reciben la palabra del Evangelio, pero piensan que van a hacer algo más. Mira lo que dice el versículo 11. Y Naamán se fue. ¿Cómo se fue Naamán? Enojado. Diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él, luego estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar. ¿Y qué va a pasar? Él tenía una idea equivocada. Como tú puedes tener una idea equivocada, aunque nada más vienes y te sientas y ya Dios hizo una obra. No, Dios perdona tus pecados cuando tú te arrepientes y los confiesas. ¿Qué más dice? Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue. ¿Qué le dijeron? ¿Qué fue lo que le dijeron, hermanos? ¿Qué tenía que hacer para que sea limpio? 7 veces en un lugar. ¿Era difícil? Dice, no. Entonces, ¿cómo puede ser tan sencillo? ¿Cómo puede ser tan sencillito como que meterme 7 veces? Hay muchas personas que dicen, ¿cómo es que Dios te puede salvar? No te arrepientes, ya hizo Dios la obra. Si te das cuenta, muchos vienen esperando, hermano, no sé, que tiemble aquí, para que sientas que Dios te habló, o que caiga un rayo, o que no, ahí en la iglesia, el hermano predicaba tronador y todo nos sacudía. Y ahora aquí el hermano, está chiquitito y aparte, no era fuerte. Muchos se van así. No, yo esperaba el pastor grandón. Tu idea está equivocada y sales enojado y sales con tu mismo pecado. ¿Qué dice la escritura después, 13?
Mas los criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, levántate, perdón, y serás libre? Los criados como que entendían: Padre mío, si el profeta te hubiese pedido que desde Damasco hubieras hincado, ¿lo harías? Claro que sí lo harías, porque quieres ser sano. Hay personas que llegan y dicen: ¿qué tengo que hacer? Tengo que servir, tengo que hacer eso. Por ejemplo, las personas que vienen de religiones: hermano, quiero servir. Espérate tantito, primero tu corazón, arregla tu vida. Es que hermano, ofrendando, diezmando. Espérate, arregla tu vida primero. ¿Y qué tengo que hacer, hermano? Creer. Versículo 14. Después que le dice: ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué no le crees a lo que te dijeron? Y dice: él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. ¿Y qué pasó con él? Y quedó limpio. ¿Quedó limpio o no quedó limpio? El problema de muchos cristianos es el problema del amor. Pecado, es que necesito hacer algo. Creo que necesito tener vigilias, vigilias. Eso tengo que hacer, vamos, porque Dios me perdone, para que me vea digno, para que me vea Dios que, sí, este se está esforzando, mira, sí, pero bien consagrado, lo voy a perdonar. Otros, es que tengo que leer más, como te decía, tengo que leer más. Otros ya no, es que me tengo que arrodillar. Te duelen las rodillas, ¿no? Pero dicen: no, es que tengo que hacerlo porque yo creo a Dios. Quieren hacer algo para merecer el perdón de Dios. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Creerle a Él. Creer que te puede perdonar. Y tu pecado es perdonado. Te arrepientes y le crees a Él. Le crees. Mira lo que dice Isaías 30:15. Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. ¿Puedes poner la otra versión, por favor, la NBI? Porque así dice el Señor y Dios, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma está la salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren. Amados hermanos, ¿cuánto tiempo tarda Dios en perdonar el pecado? ¿Cuánto tiempo tarda Dios en perdonar el pecado cometido? ¿Cuánto tiempo, hermanos, de tiempo? Hablemos de tiempo. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Es el instante? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Hermano, ¿y por qué entonces no experimentas la satisfacción de vivir en Dios? ¿Por qué andas encorvado, entristecido a consecuencia de tu pecado? ¿Sabes qué es el problema? Queremos ponerle nosotros nuestro granito de arena para ayudar a Dios porque nos perdona. No, Dios perdona en el momento que nosotros le confesamos nuestros pecados. Terminando con esto, 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué, hermano? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a venir el perdón de Dios? Cuando te arrepientes y lo confiesas. ¿Sí? Dice: Él es fiel y justo. Él es fiel. Él es fiel. No, es que ya pequé varias veces. Él es fiel. Él es fiel. No, pero yo siento que es que ya de plano, es que ya no puedo más. Ya pequé y Dios no me va a perdonar esta vez. Él es fiel. Él es fiel.
y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y limpiarnos de qué? En el momento que le pides perdón, te perdonas. El hombre quiere sentir que necesita hacer algo, pero no es así. Dios te perdona en el momento. Porque Dios es perdonador. Así que, hermanos, ¿por qué andaremos enlutados, encorvados? Si nuestro Dios está vivo, está sentado a la diestra del Padre. Él se llevó todos nuestros pecados y se olvidó de ellos. ¿Por qué tú vives condenado? Levántate en el nombre de Jesús. Créele a Él. No necesitas hacer más que creerle a Él, hermano. Habla a la iglesia. Créele a Él. Él te perdona. Él te perdona. Él te perdona. Vamos a terminar haciendo tus ojos. No queremos que su nombre sea recuperado. Y eso te hunde más. Quizá ha llegado al punto de decirle a Dios, ya no puedo más. Si ese es tu caso, ve a Cristo. Ve con Él. Porque el que te salva no es, y el que te perdona no es el hombre, es Cristo. Él es amplio para perdonar, amplio para levantar. ¿Sabes? Ese perdón te va a llevar a la gratitud, a la obediencia, a la santidad. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Hoy es un día en el cual Dios puede restaurarte, puede levantarte, puede cambiarte el día de hoy. Amigos, si tú bendices el día de hoy pensando nada más en venir a una reunión, predicamos a un Cristo que es perdonador, un Dios que perdona pecados, un Dios que cambia, un Dios que liberta de los pecados, para que vivas para Él, para que vivas en obediencia, porque Él obra en ti. Él obra en ti para que brote vida, vida eterna. Fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Ya no vivas condenado. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios, Grande fue el amor de Dios. que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Fue por mí.
Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra lo que tú eres, Señor. Un Dios que perdona, Señor. Un Dios que es amplio en perdonar, Señor. En ti está el perdón, Señor, porque tú eres perdón. Tu nombre es perdón. A ti corre el justo y es levantado, Señor. Señor, gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. Padre, levántate un pueblo, Señor, que experimente y viva en ese perdón, Señor. Un pueblo santo, un pueblo, Señor, que viva, Señor, en obediencia a ti, agradecido para servirte, Señor. Señor, un pueblo, Señor, que te quiere más a ti, no los engaños del diablo. Que cuando vienen los pensamientos, las condenaciones, se agarre y se aferre en tu verdad, Señor, y decide creerte a ti, que eres Dios que perdone, Señor. Padre, levanta a mis hermanos que quizá por un momento se vieron tirados, Señor, condenados. Levántalos en el nombre de Jesús, Señor. Levántalos en el nombre de Cristo, Padre. Ayúdalos, endereza sus pies, Señor. Esas manos caídas, Señor, que puedan levantarse, Señor, y que esos corazones puedan ser limpiados nuevamente, Señor. Y caminen contigo, Señor. Caminen contigo, Señor. Que te sirvan sin temor, Señor. Padre, aún los que hoy están aquí, que vinieron, Señor, y han escuchado esta verdad, que decidan creerte a ti, que eres Dios que perdona. Termina la obra en sus corazones, Señor. Y lo que has comenzado, que tu Espíritu siga allí, Señor, marcándoles lo que está mal en su vida, marcándoles lo que hicieron mal, Señor, hasta que se humillen a ti y reconozcan que tú eres el Dios que perdona, Señor. Que no necesitan hacer nada más que creerte después de haberse arrepentido, Señor. Señor, gracias. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu buen espíritu en medio de nosotros, Señor. Que levanta, que purifica, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por todos los siglos de los siglos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús.